Entonces ahorita, afortunadamente, la clase anterior ya vimos cómo calcular segundas derivadas de ecuaciones paramétricas, o por lo menos cuál es la fórmula. Entonces pues voy a empezar con ese tema, y como van a ver, esta sección es como un repaso de cálculo integral. Muchas de las aplicaciones que hemos visto de integración y técnicas de integración se vuelven a observar en este tema. Entonces, el problema que habíamos observado con la segunda derivada, si tenemos ecuaciones paramétricas, es que cuando encontramos la primera derivada solo depende del parámetro t y no depende de la variable x. Pero como la segunda derivada depende de la variable x y tenemos t, tenemos que volver a reutilizar esta fórmula para la segunda derivada, pero teniendo muy en cuenta que siempre cuando estamos derivando con parámetros, tenemos que derivar el denominador respecto a t y la derivada y el numerador respecto a t. Entonces aquí en este caso vamos a tener que la segunda derivada es igual a la derivada de la primera derivada. Entonces lo voy a escribir como dy dx. Entonces recordemos que había dicho aquí la derivada del numerador respecto a t y la derivada del denominador respecto a t. Y esto es válido y tiene sentido porque como la derivada solo está en función de t, entonces cuando calculemos esta derivada en función de t es correcta, pero siempre para que tengamos nuestro resultado en términos de la derivada respecto a x, necesito calcular también x' de t. De lo contrario estaría calculando d de t respecto de y de x, y desafortunadamente esa derivada no tiene tanta implicación. Esta sí, incluso parece más como una derivada parcial, pero aquí todavía no estamos trabajando con parciales, sino simplemente reutilizando esta fórmula para la segunda derivada. Entonces es un poco complicada, pero no, fuera de esto no es un resultado difícil. Y la vez pasada trabajamos la segunda derivada de una función, yo creo que era cuadrática. Ahora vamos a trabajar con otro tipo de funciones. Ahora, ¿por qué estamos interesados en encontrar la segunda derivada? La segunda derivada nos proporciona puntos de inflexión, cambios de concavidad de las curvas. Ese tema no lo voy a retocar aquí porque de por sí graficar una curva paramétrica es difícil, y si agrego la dificultad de que también vamos a tener que analizar que la curva sea cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo, se vuelve todavía más complicado este problema. Afortunadamente tuvimos un problema muy bonito la vez pasada, cómo graficar el folio de Descartes. Lo interesante de estos problemas es que en estos problemas es un poco difícil eliminar el parámetro t, porque tendríamos que considerar que t es igual al logaritmo de x, nos quedaría que y es igual al logaritmo de x por e a la menos el logaritmo de x. Pueden hacer eso para calcular la primera derivada, pero si queremos utilizar ecuaciones paramétricas, simplemente calculamos dy de x. ¿Y a qué sería igual dy de x? No, ese sería y' partido x'. Sí, y' partido x', sí. Aquí sería dy x de t y x' para la segunda. Entonces, y' de t, derivo el numerador y luego derivo el denominador respecto a t. Aquí tenemos una regla del producto para la derivada de y. Entonces, ¿a qué sería igual la derivada de y? Sí. Sí, ajá, menos t, e a la menos t, sí. Este 1 no es necesario, solo lo escribí por
escribirlo. Aquí afortunadamente la derivada de x respecto a t es e a la t, entonces este resultado no va a cambiar mucho en el denominador. Ahorita ya sabemos que para la segunda derivada vamos a tener que derivar esta función respecto a t. Aquí observo una regla del cociente que no me animo a hacerla, pero afortunadamente como en el denominador tengo un e a la t, puedo dividir cada uno de los términos del numerador por e a la t y simplificar este resultado. Entonces simplemente estoy restando exponentes. Menos t es igual a menos 2t y menos t es igual a menos 2t. Entonces esto es mucho más fácil. Entonces aquí ya tengo la primera derivada. Para la segunda derivada recuerdo que en el numerador ahora tengo la derivada de y respecto a x. Entonces necesito derivar respecto a t la derivada de y respecto a x. Pero todavía tengo que seguir agregando en el denominador un término x'. La ventaja es que vieron, como ya calculé dy de x, ya solo tengo que derivarla respecto a t y dividirla respecto a x'. Entonces este es un paso mecánico. Y bueno, la derivada de x respecto a t es p a la t. Entonces luego lo que necesito realizar es calcular esta derivada. Tengo una diferencia y luego una regla del producto. Entonces la derivada del primer término es un menos 2 e a la menos 2t, solo porque el exponente es un menos 2t. Luego aquí tengo un menos e a la menos 2t más, bueno, es menos, pero como la derivada de e a la menos 2t es menos 2 por e a la menos 2t, voy a tener más 2t e a la menos 2t. Y esto es solo el resultado del numerador, todavía me falta dividir por e a la t. Y esta sería la respuesta. La pueden simplificar un poco, observen que estos dos términos tienen la misma función exponencial. Entonces podría reescribir esto como menos 3 e a la menos 3t. Y luego aquí tendría un 2 más 2t e a la menos 3t. Pero esto es solo para simplificar la respuesta y que sea más fácil interpretar. Aquí digamos habría un número crítico en t es igual a 1 y posiblemente un punto de inflexión en t es igual a la 3 medios. Y con esa información del número crítico y del punto de inflexión posiblemente puedo empezar a orientarme para ver cómo realizar esta gráfica. Pero si solo nos interesa la segunda derivada aquí y la primera derivada, ya terminamos con este problema. Ahora este problema lo quise incluir porque en algún momento en el laboratorio había un problema un poco complicado de cómo encontrar la curva paramétrica para ecuaciones paramétricas parecidas a estas, y era un poco complicado, pero ahorita vamos a ver que después de calcular la primera derivada vamos a poder hacer una trampa, y con esa trampa no solo vamos a poder calcular la segunda derivada con mucho más facilidad que utilizando esta fórmula, sino que hasta vamos a poder encontrar en cierta forma la ecuación de la curva paramétrica. Entonces aquí el único cambio es que ahora el parámetro no es t sino es θ, pero igual y' dividido x', y luego la derivada de y' sería igual a la derivada del coseno de 2θ, sí, menos 2 seno de 2θ dividido la derivada de x respecto a θ. Ahora, la respuesta nos quedaría como 2 seno de 2θ dividido seno de θ, pero ¿hay alguna forma, hay alguna entidad que pueda utilizar para simplificar este seno de 2θ? No es un... Sí, ajá, sí. ¿Y por qué hay que utilizar esta identidad? Porque se cancelan los senos. Ahora, obviamente,
Aquí tengo que advertirles que eso lo podemos hacer siempre y cuando seno no sea ni 0, ni pi, ni 2pi. Pero sí es... bueno, aquí estos signos menos se cancelan de un solo. O sea que si hubiera sido pi o 2pi no se le puede hacer esa... No, pero entonces no se quiere decir que esta curva va a ser interesante, porque va a ser como una parábola, pero va a tener como agujeros o algo así. Entonces esta es una curva paramétrica interesante, pero si ignoramos que, si solo advertimos de que teta no tiene que ser igual a 0, pi 2pi, igual incluso aquí tiene sentido, porque si queremos encontrar la derivada, la recta tangente, cuando teta es igual a 0, nos va a quedar indefinida. Entonces ahí desafortunadamente este resultado lo vamos a tener que tener muy presente. Posiblemente aquí hayan tangentes verticales, tal vez hayan horizontales, pero tenemos que utilizar una regla del L'Hopital. Entonces dy de x, la ventaja es que se simplifica a 4 coseno de teta. Antes de calcular la segunda derivada no podemos sustituir coseno de teta por alguna de las variables x e y. 4 veces x. Sí. ¿Y por qué quiero realizar esto? Porque para la segunda derivada observen que ya la primera derivada está en función de x, que es el resultado ideal. Sí, 4. Pero si en algún momento no observan que la segunda derivada es igual, que la primera derivada es igual a 4x y quieren calcular la segunda derivada, ¿sí? ¿Qué cambió a x? Porque observen que para este caso pero ahora van a ver qué es lo bonito de que incluyo, aunque no, ¿sí? ¿Qué pasó? No entendí qué pasó después de que lo hice 4x, no entendí qué pasó. ¿Cuál es la derivada de 4x? 4, entonces como ves es la primera derivada, la segunda derivada sería eso. Okay. Entonces eso es lo bonito de esta observación. Pero ahora si en algún momento no observan que 4 coseno de teta es igual a 4x, van a ver que aunque utilicemos esta fórmula tediosa de derivando respecto a teta y luego derivando x respecto a teta, vamos a llegar a la misma respuesta. Entonces si utilizamos la otra fórmula, la segunda derivada de y respecto a x es la derivada respecto a t de dy de x. No, esto es de teta, porque estamos derivando respecto a, el parámetro es teta. Y luego x' de t. Entonces aquí es igual a la derivada de 4 coseno de teta. Sí, menos 4 seno. Y aquí es igual a la derivada de x respecto a... Nos queda x. Sí, gracias, sí, se cancelan, sí. Menos 4 dividido menos 1 es 4. Y vea, siempre con la aclaración de que teta no puede ser igual a múltiplos de 180 grados. Y esto sería todo. Entonces, digamos, son problemas bonitos, pero desafortunadamente no dan para más. Una segunda derivada uno no la calcula menos que uno tenga necesidad de realizar un análisis de concavidad o demostrar que hay máximos relativos o mínimos relativos. Entonces todo esto sería de primera y segunda derivadas, agregando, digamos, también cuando hay rectas tangentes horizontales y rectas tangentes verticales. Aquí el enfoque de esta sección es más algebraico que gráfico, y ese yo creo que vamos a tratar de hacer que sea el enfoque del segundo parcial, ¿sí? Porque cuando resolvió de la primera manera, el 4 no puso nada abajo, y en la anterior puso un... Buena pregunta. Aquí ¿por qué no puse aquí algo? Porque x no es un parámetro, x es una variable, y estoy derivando exactamente respecto a la variable que tengo. En este problema tuve que agregar esto porque me están pidiendo la derivada respecto a x, y aquí está como función de teta. Entonces yo no puedo hacer algo como menos 4 seno de teta de x porque son dos. Sí.
Es sumamente extraño. Entonces aquí sí, como estoy derivando respecto al parámetro, tengo que utilizar esta fórmula. Pero en todos los casos va a ser así si no se aplicar el primer paso. Ah, sí, el primer paso, sí. Si en algún momento pueden simplificar la curva paramétrica y encontrar la ecuación, no tienen ni siquiera que utilizar esta fórmula. Entonces, digamos, un problema interesante es ¿qué sucede si quiero encontrar el área bajo la curva? Entonces, esto es otra vez el principio del curso de cálculo integral. Y vamos a ver que con ecuaciones paramétricas también se puede usar. Y esto es para motivar el tema de por qué se utilizan coordenadas polares. Vamos a poder encontrar áreas con funciones que son definidas por medio de ecuaciones polares. Entonces aquí tengo la función y es igual a, voy a poner un f mayúscula de x. Empiezo a integrar tengo que encontrar el área entre x es igual a x es igual a b, el eje x y debajo de la curva f mayúscula de x. Entonces aquí ya tengo mi región. Digamos, esta área utilizando integrales, ¿a qué sería igual? Simplemente es igual a y de x, integrando de a a b. Entonces, si quiero utilizar curvas paramétricas, van a ver que podemos utilizar esta fórmula. Solo vamos a tener que hacerle unos cambios. Ahora, por ejemplo, si considere una curva C definida de la siguiente forma: y es igual a, yo creo que esto es g de t, x es igual a f de t, si no hay que confundirlo con f mayúscula, y luego vamos a decir que esta curva empieza en un número alfa y termina en un número beta, que es completamente diferente a a y a b. Pero que alfa y beta metidos en una función x y y, a y b, ¿no? Sí. Entonces lo interesante es que ahora estoy facultado para encontrar áreas debajo de estas curvas, que si quisiera usar ecuaciones cartesianas es sumamente complicado, porque aquí tendría que partir esta integral en 3, tendría que encontrar estas intersecciones y luego encontrar las inversas de estas funciones. Lo interesante de las curvas paramétricas es que si empiezo aquí, cuando t es igual a alfa, y luego continúo con t es igual a beta, simplemente digo, bueno, el área de esta función es y de x. Aquí obviamente si estamos integrando respecto al eje x, no integramos de alfa a beta, sino integramos de un número como a un número b. Pero lo interesante en el parámetro θ, si quiero integrar respecto al parámetro t, lo único que necesito realizar es sustituir exactamente como están proporcionando las ecuaciones paramétricas de esta curva. Solo necesito sustituir. Entonces digamos, y es igual a g de t, entonces reemplazo y por g de t. Dx, ¿por qué expresión necesito reemplazarla? ¿Por f de t o necesito sustituirla por otra expresión? Si x es igual a f de t, dx por dt. ¿Por qué dt? Porque esto es un diferencial. O si quieren pueden hacer que dx dt es igual a f' de t, lo que significa que dx es igual a f' de t por dt. Otro cambio que tengo que hacer cuando estoy integrando respecto al eje x
mis límites de integración comienzan en x es igual a a y terminan en x es igual a b. En este caso, como estoy integrando respecto al parámetro t, empezaría en alfa y terminaría en beta. Entonces esa es una fórmula bien bonita, porque lo único que tenemos que hacer es reemplazar y por su ecuación paramétrica, x por la derivada de esta función paramétrica, y cambiar los límites de integración, ¿sí? Entonces, cuando integramos respecto a y, con respecto a y, buena pregunta. Con respecto a y, el cambio es, Creo que va a ser f de t sí. y g' de t con respecto a t. Sí. Sí, integrando respecto a y es el área. Voy a poner aquí nuevos límites de integración. X de y. Entonces x es igual a f de t por g' de t. Esta sería la fórmula para integrar respecto al eje y. Yo creo que aquí, para mantener el tema lo más accesible posible, en que no tengan que memorizar tantas fórmulas, me voy a enfocar más que todo en una integración respecto al eje x. Pero digamos, si quieren integrar respecto al eje y, el problema sería, yo creo que por ahí tuvieron un problema de una como espiral extraña en el laboratorio. Entonces la espiral empieza en t es igual a en alfa, luego terminan en beta. Aquí tenemos que x es igual a f de y, no, f de t, y lo que está debajo de la curva sería esta área. Esta sería la fórmula si quisiéramos integrar respecto al eje y. Sí cambian. Aquí, bueno, aquí, sí, aquí, si quiero puedo poner de gamma y delta, pero sí, pero en todo caso sí cambian los límites. Es un bonito problema cómo encontrar el área de una llanta pinchada. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a encontrar áreas. Todas estas notas están subidas desde la semana pasada porque es una sección bastante extensa. Encuentre el área encerrada por la curva C y el eje X. Yo creo que en las notas está con el eje Y, pero tiene que ser con el eje X, si no el problema es mucho más complicado. Y aquí voy a escribir un problema que lo hemos trabajado bastante. R por teta menos seno de teta e Y es igual a R1 menos coseno de teta. Y aquí lo que vamos a decir es que los límites de integración para teta son de 0 a 2pi. Entonces sabemos que esta es una cicloide. Y esta cicloide es una excelente motivación para decir por qué queremos encontrar áreas utilizando ecuaciones paramétricas. Aquí empezamos en este punto, vamos en una dirección horario. Este es el punto 0,0 y luego este es el punto 2πr, 2πr,0. Entonces, si quisiéramos hallar como utilizando una fórmula cartesiana, podemos, pero el problema es que tendríamos que integrar y respecto a x. Y ahorita, como vamos a observar, encontrar y en función de x para las cicloides iba a ser sumamente complicado. Sí se puede encontrar la expresión, pero va a involucrar muchos senos inversos y un montón de expresiones que no vamos a poder integrarlas con facilidad. Y tal vez ni siquiera se puedan integrar. Pero si digamos queremos utilizar ecuaciones cartesianas, vemos, bueno, esta es una curva, y es igual a f mayúscula de x.
Y aquí tengo que integrar cuando x es igual a 0 a x es igual a 2πr. Pero obviamente aquí es difícil encontrar, y voy a poner que y es una y de x. Es una función complicada. Si supiera y de x, simplemente me voy por esta vía y ya termino el problema. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Como tenemos la representación paramétrica, voy a integrar todo respecto a θ. Entonces tengo que reemplazar y por y θ de x por el diferencial de x respecto a θ. Y luego también tengo que cambiar los límites de integración. Afortunadamente aquí observen que cuando θ es igual a 0, x es igual a 0. Y cuando θ es igual a 2π, x va a ser igual a 2πr. Y este seno de 2π es igual a 0. Entonces los límites de integración no van a cambiar mucho, pero igual van a cambiar. De 0 a 2π. ¿Por qué no 2πr? 2πr es la coordenada en x. 2π es la coordenada, es el extremo del parámetro. Entonces reemplazo también y por r. 1 menos coseno de θ. Y luego reemplazo de x por el diferencial de x respecto a θ. Entonces ¿a qué es igual de x? Sí. Bueno, sería r, solo porque tenemos la constante 1 menos coseno de θ por dθ. Ahora, aunque se les olvide el dθ, como necesitamos un diferencial de θ para poder integrar, tal vez en algún momento lo agregan, pero luego dicen, bueno, este problema no tiene sentido, me falta un dθ. Entonces por lo menos pueden agregarlo sin ningún problema. Y esto sería nuestro problema, el problema que nos va a dar el área. Parece una integral complicada, pero por lo menos es razonable de trabajar. Recuerden que estas r's son constantes porque el radio de la llanta se mantiene constante. Y solo tengo que resolver esta integral, 1 menos coseno de θ al cuadrado de θ. Entonces, para poder resolver esta integral, ¿qué es lo primero que necesito realizar? Pero ¿cuál sustitución? Seno al cuadrado. La identidad, sí. Sí, en algún momento vamos a tener que utilizar que coseno al cuadrado de θ es 1 medio más coseno de 2θ dividido 2. Pero porque es uno de los cosenos sencillos. sí. Sí, podrían usar esta, pero entonces, ¿por qué mejor antes no expandemos el 1 menos coseno de θ al cuadrado? Si expandemos esta expresión, nos queda que el área es igual a r al cuadrado, la integral de 0 a 2π, 1 menos 2 coseno de θ, más coseno al cuadrado de θ. Y ahora sí, podemos continuar con el ejercicio. Conozco la integral de 1, conozco la integral de 2 coseno de θ. Esta la voy a poder conocer si utilizo la identidad trigonométrica que me mencionaron. Es aquí coseno al cuadrado de θ es igual a 1 medio de 1 más coseno de 2θ. Muy bien. Entonces esto es igual a 1 medio más 1 medio coseno de 2θ. Entonces voy a sumar el 1 con el 1 medio. Así ya tenemos una simplificación. Entonces 1 más 1 medio es igual a 3 medios. Luego voy a tener menos 2 coseno de θ. Y voy a tener un término más coseno de 2θ dividido 2. Todo esto tengo que integrarlo respecto a θ. Muy bien. Entonces, ¿a qué sería igual esta integral? Vamos a ver que estos términos prácticamente se van a cancelar después de que los integre. Y la respuesta va a estar en entonces digamos, ¿a qué es igual la integral de 3 dividido 2 respecto a θ? Sí, simplemente 3 medios de θ.
Incluso aquí este resultado pueden de un solo multiplicar 3 medios por 2pi y está más que bien. La integral de coseno de teta es seno. Y aquí es igual a la integral de 1 medio de coseno de 2 teta. Miramos, si la integral de coseno es igual a seno, ¿a qué es igual a la integral de coseno de 2 teta? Sería seno de 2 teta partido 4. Sí, 4. ¿Por qué 4? Porque su integral es seno de 2 teta dividido 2, pero como tenemos un término 2 en el denominador, necesito multiplicar 2 por 2 en el denominador. Y evalúo teta en 0 y posteriormente la evalúo teta en 2pi. Pero van a ver que estos términos en realidad se cancelan. R al cuadrado por 3 dividido 2, 2pi. Entonces solo nos queda 3pi. Menos 2 seno de 2pi. Más seno de 4pi dividido 4. Y luego nos va a quedar menos 0. Más 0. Menos 0. ¿Por qué 0? Porque seno de 0 es 0. Entonces nos van a quedar un montón de ceros. Y vamos a tener todavía más, porque aquí es igual el seno de 2pi. Tenemos, aquí regresamos a 0 grados, porque es una vuelta. Sí, todos los múltiplos de pi de seno son evaluados en seno, van a ser igual a 0. Sí. Y esta es toda la respuesta. Los dos se cancelan y nos queda una expresión bien bonita. 3 veces el área de un círculo. Uno no se imaginaba tener una respuesta tan simple. Muchos de estos problemas que voy a hacer van a tener respuestas simples para motivar, digamos, la importancia de las ecuaciones paramétricas. Creo que el segundo problema es este. X es igual a por coseno de teta. Y es igual a b por seno de teta. Y voy a decir que teta está entre 0 y pi. Entonces, esta ecuación que tengo aquí, ¿qué curva me describe? Veamos qué pasa si divido x dentro de a. Tengo coseno de teta. Entonces, si divido x al cuadrado dividido al cuadrado, voy a obtener coseno al cuadrado de teta. Más y al cuadrado dividido b al cuadrado es igual a seno al cuadrado de teta. Es casi un círculo. Esta curva como elipse. Sí, es la elipse. Sí, esta es una elipse. Y ahorita para aclarar voy a decir que a y b son diferentes. Entonces aquí lo que estoy tratando de encontrar es el área de la parte superior de una elipse. Entonces, para que se diferencie respecto a el círculo, voy a graficar como esta especie de parábola achatada. Es una esfera achatada. Entonces, ahorita solo tenemos que ver dónde empezamos y dónde terminamos. ¿Cuál es el valor de x cuando teta es igual a 0? X de 0 es a. E y de 0 es 0, porque seno de 0 es 0. Entonces empezamos en este punto, si mal no estoy. Y luego vamos a ver que nos vamos a ir desplazando en una dirección antihorario. En pi medios vamos a pasar por 0,b y eventualmente cuando lleguemos a pi vamos a tener que este es el punto menos a, 0. Entonces aquí vamos a tener que tener un pequeño cuidado a la hora de encontrar el área utilizando ecuaciones paramétricas, porque en realidad aquí observen que estamos integrando de a a menos a, cuando nuestra definición de área nos dice que tenemos que integrar del extremo inferior
al extremo superior. Pero eso como es simétrico solo se puede multiplicar por 2 o... Sí, se puede, sí, por supuesto. Y ya solo integramos que de 0 a pi medios. Sí, por supuesto que se puede hacer eso. Es lo más fácil. Es que aquí hay tantas formas de trabajar este problema. Entonces, digamos, con cartesianas tendríamos que integrar de menos a y de x. Y aquí ¿a qué sería igual y? Sería igual a 1, bueno, la raíz b por la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado dividido al cuadrado. Y eso al final vamos a tener que utilizar sustitución trigonométrica, lo cual es muy complicado. Entonces, como nos sugirió... creo que es Oscar. No, Miguel. Miguel, sí. Pero aquí no hay ningún Oscar. Podemos integrar de 0 a y doblar el resultado. Lo único es que ahora vamos a tener que tener cuidado cuando vamos a pasar aquí por 0. Vamos a pasar por 0 cuando teta sea igual a pi medios. Cuando teta es igual a pi medios, x es igual a 0 e y es igual a b. Muy bien. Entonces esta es la integral 2. Los límites de integración todavía los voy a dejar indefinidos. Ahorita voy a reemplazar y por b por seno de teta. Entonces esto de aquí es y. ¿Y a qué sería igual el diferencial de x? Si x es igual a por coseno de teta. Menos n. Sí, menos seno. Por a, pero pongamos aquí el a. Signo menos, saquémoslo por aquí. Entonces eso es de x. Ahora la pregunta más interesante de este problema es: ¿de dónde estamos integrando? ¿De 0 a pi o estamos integrando respecto a otros límites de integración diferentes? Observemos cuál es el valor del parámetro teta cuando x es igual a 0. Es pi medios. Y cuando estamos integrando en a, el valor del parámetro de teta es 0. Entonces ahí está. Se mira bien rara la integral, pero en cierta forma se entiende que tenga estos límites de integración reversibles, porque observen que tenemos un signo menos. Si integramos de 0 a pi medios, nos va a quedar una respuesta, un área negativa, y obviamente esta área no es negativa. Pero ahorita, después de que arregle este problema y ya ponga los límites de integración como usualmente los trabajamos, el signo menos se va a cancelar, y mejor todavía, ya solo nos quedamos con a por b por seno al cuadrado de teta de teta. Muy bien. Entonces ahora, ¿qué identidad necesito utilizar? Una identidad bastante similar a esta, solo que la de seno al cuadrado. Entonces aquí es igual seno al cuadrado de teta. Y es bastante parecida al coseno al cuadrado, solo que lo único que cambia es que ahora tenemos un signo menos en vez de un signo más para el término de coseno. Muy bien. Entonces ahorita este 2 se va a cancelar con este 1 medio. Y ya solo me queda la integral de 0 a pi medios a por b 1 menos coseno de 2 teta de teta. Entonces, ¿y será ya lo de 0 a 2 pi? No se podría. Se puede. De 0 a 2. Ajá, digamos de 2 pi a 0. Se puede. Ahí lo único es que encontrarías aquí el área de la elipse completa, lo cual se puede. Y en el caso de 0 a pi también. También, solo que aquí habría un término, un medio, pero al final, como estás integrando de 0 a pi, se obtiene la misma respuesta. Entonces ahorita, digamos, esta es una constante, AB. La integral de 1 es teta. La integral de coseno de 2 teta, que sería igual. ¿Qué función tiene derivada que es coseno? Sí. ¿Cómo podemos verificar esto? La derivada de seno de 2 teta es coseno de 2 teta por 2, y el 2 se cancela con el 2 en el denominador. Y aquí ya evalúo. Observen que en el límite inferior
0 menos seno de 0 es 0. Entonces el único límite que me va a dar una respuesta que no es 0 es el límite superior. A por B, pi medios, menos seno de pi dividido 2. Entonces aquí es igual el seno de pi. Es otra vez 0. Porque tenemos 180 grados. Entonces tenemos esta respuesta bien bonita. El área de media elipse es pi por a por b dividido 2. Y el problema más interesante es obviamente el área de la elipse total, que podemos integrar ya sea de 2pi a 0, o mejor simplemente doblamos el resultado. Entonces doblemos el resultado y ya tenemos el área de la elipse. Entonces el área completa de la elipse es el doble de esta área. Y esta es una fórmula muy bonita porque es fácil. Bueno, mido cuál es su longitud máxima en X, su longitud máxima en Y multiplico esos dos resultados. Y en el caso peculiar en que A es igual a B, obtenemos que la elipse se simplifica a un círculo y que esta área sería igual a pi por a al cuadrado, lo cual es el área que uno espera para el área de un círculo. Entonces esta fórmula es consistente con lo que sabemos sobre un círculo, y sabemos de que esta área se puede volver muy pequeña si el A es muy pequeño y el B es muy grande, pero en todo caso lo que tendríamos aquí es un círculo con una excentricidad muy alta. Entonces digamos, aquí hay un montón de información que es bonita en algún momento mencionarla con un poco más de detalle y trabajarlo más, pero ahorita más que todo quiero seguir trabajando más problemas de áreas. Sí seguramente van a tener que calcular un área en el parcial. Ahora lo quiero poner como un problema motivacional, porque se puede hacer de dos formas. Quieren utilizar la fórmula de integrar con ecuaciones utilizando ecuaciones paramétricas, o quieren tratar de encontrar y en función de x y ya simplemente integramos y de x. También si logramos encontrar x, los valores de la función de x en funciones en y, podemos simplemente hacerlo como una integral normal. Por supuesto, sí. Fx menos gx. Sí, sí, eso es válido, completamente válido. Y esa es precisamente la razón por la que estoy presentando este problema. Porque aquí yo me miro tentado a escribir y en función de x. Si x es igual a t al cubo, a que es igual t a la sexta. Sí, x a la 2. X al cuadrado, sí. Entonces aquí si sustituyo x en y voy a tener 64 menos t al cubo al cuadrado. Reemplazo t al cubo por x. Y obtengo este bonito problema. Entonces este problema ya simplemente digo yo, bueno, necesito encontrar el área bajo la curva y encima el eje x de una parábola que abre hacia abajo. Y lo interesante es que aquí ni siquiera es necesario justificar tanto los límites de integración, porque obviamente los límites de integración de qué valor de x serían a qué otro valor. Sí, de menos 8 a 8, porque son los interceptos con el eje x. Entonces simplemente este problema de área se volvió igual a la integral de menos 8 a 8 y de x. (64 menos x al cuadrado de x). Pueden doblar el resultado para no tener que evaluar dos veces en menos 8 y 8, sino simplemente una vez en 8. Pero ya después de esto el problema es
es muy fácil. Pero ya digamos después, ¿cómo integraríamos esta función? Aquí es igual en la integral de 64. Y 64x. Y la integral de este... desde... ¿sí? Entonces ya simplemente evaluamos el límite inferior. Afortunadamente ambas funciones son igual a 0. 64 lo voy a escribir como 8 al cuadrado. Ahorita van a ver por qué. 8 al cuadrado por 8 es igual a 8 al cubo. Menos 1/3 por 8 al cubo. Y obviamente un menos 0 que lo voy a poner solo para indicar que el límite inferior es igual a 0. Si factorizo el 8 al cubo, me queda 1 menos 1/3. Y aquí no es necesario que simplifiquen la respuesta, pero si quieren simplificarlo un poco más, 1 menos 1/3 es igual a 2/3. Y nos queda que nuestra respuesta es 4 por 8/3 dividido 3. Y 8/3 es un número un poco largo. 64 por 8 yo creo que son como, es como 5000. Ah, no, son como 500. 512, sí, 512 por 4 serían 2048. Sí, 2048 dividido 3, pero esta área no me interesa mucho en sí, que la encuentren. Lo importante es la gráfica. Bueno, hacer la gráfica se pide de manera implícita. Ahora lo interesante es, digamos, si quieren trabajar este problema con ecuaciones paramétricas, ¿cómo lo trabajarían? Con ecuaciones paramétricas la fórmula es la integral de alfa beta y de t por x' de t. Entonces aquí simplemente reemplazo y por 64 menos t a la sexta. X' aquí sería 3t al cuadrado y luego tendríamos nuestro dt. Ahorita por algún motivo todavía no estoy encontrando los límites de integración, pero es que aquí sí tenemos que tener mucho cuidado cómo encontrar los límites de integración. ¿Serían los límites de integración aquí también menos 8 y 8 o cambiarían los límites? Recuerden que estamos integrando en t y no estamos integrando en x. Si escogemos menos 8 y 8 vamos a tener un problema. Vamos a tener que 64 menos 8 a la sexta es un número negativo. Entonces no estaríamos encontrando esta área, sino estaríamos encontrando algo debajo de la parábola y todavía continuando aquí abajo. Entonces, ¿cuáles serían aquí los límites? Podemos encontrar cuando 64 menos t a la 6 tiene que ser mayor o igual que 0. O si recordamos que como x es igual a t al cubo, t tendría que ser igual a x a la 1/3. Entonces cuando x es igual a menos 8, t sería igual a menos 2. Y cuando x es igual a 8, t es igual a 2. Entonces este es el único cuidado. Los límites de integración cambian. Ahora son de menos 2 a 2. Entonces digamos, observaron, pues, entendieron por qué los límites de integración aquí cambian. Solo porque x es igual a t al cubo. Entonces aquí ya puedo volver a duplicar este resultado. 2, la integral de 0 a 2. 64 por 3t al cuadrado. Menos 3t a la 8, si mal no estoy, de t. Y aquí obviamente uno tiene que continuar integrando el problema y todo, y si continúan integrando van a llegar a la misma respuesta que la que tengo aquí indicada. Pero no sé si realmente están interesados en ver esta integración. Tenemos que integrar una función t al cuadrado, una función t a la 8. Eso es fácil, lo que es un poco difícil es manejar todos esos términos, 2 a la 8, 2 a la 9.
Entonces hay que hacer un poquito de álgebra, pero al final uno llega a la misma respuesta. Pues digamos, hay un tema más que me toca presentar, que les tengo que presentar, y este tema es el tema de longitud de arco. Yo creo que en ese tema no les fue mal en el parcial. El área superficial fue el tema más difícil. Entonces digamos, si les doy una curva que está definida por y es igual a f de x, x comienza en a y termina en b, ¿a qué sería igual la longitud de esta curva? Digamos, siempre, digamos, como les decía, no es necesario que se memoricen la fórmula, sino que consideren, sí, sí, ajá, que consideren, digamos, un, sí, y esa f' tiene que estar elevada al cuadrado. Entonces ahorita bueno, y esto es de x, no es f de y, sino es f de x. Entonces vamos a ver de que con curvas paramétricas vamos a tener una expresión bastante similar, porque se deriva igual. Vamos a tener que considerar un pequeño segmento de la curva y vamos a tener que utilizar la fórmula de distancia. Entonces aquí el paso crítico era que el dl, que es la hipotenusa, es igual a la raíz cuadrada de dx al cuadrado más dy al cuadrado. Entonces en el problema anterior, si tenemos una curva de esta forma, podemos factorizar el dx, pero aquí estamos completamente facultados a decir por qué no multiplicamos por dt y dividimos por dt. ¿Y por qué estoy interesado en multiplicar y dividir por dt? Porque nuestras ecuaciones paramétricas dependen del parámetro t. Entonces aquí lo único que tengo que hacer es trasladar el dt adentro de la raíz cuadrada, que sería un dt al cuadrado. Y esta fórmula en cierta manera es más bonita que la fórmula de longitud de arco como esta. Es más general, porque van a ver de que pueden calcular el área de no solo curvas, lo que tienen que satisfacer a pura fuerza la regla de la recta vertical. Podemos tener curvas realmente interesantes. Podemos empezar aquí en t es igual en alfa, luego regresamos aquí. Entonces tenemos esta curva. Esta curva obviamente solo se puede definir por medio de ecuaciones paramétricas. Entonces aquí tenemos una curva C definida de la siguiente forma: y es igual a g de t, x es igual a f de t, y empezamos en t es igual en alfa y t es igual en beta. Aquí hay un pequeño detalle. Ya han visto en varios problemas, principalmente con círculos, existe el riesgo de que recorramos una curva una vez. Para encontrar la longitud de arco, si estamos describiendo esta curva por medio de ecuaciones paramétricas, tenemos que tener el cuidado de que solo estamos recorriendo la curva una vez. Pero si tenemos ese cuidado y no la estamos recorriendo más de una vez, ¿a qué sería igual la longitud de arco de esta curva? Sí, es una integral de alfa beta, y luego derivamos cada uno de los componentes de cada una de las funciones componentes y las elevamos al cuadrado. Y esta sería nuestra longitud de arco.
Entonces siempre empezamos con la raíz cuadrada de dx al cuadrado más dy al cuadrado, y dependiendo si estamos integrando respecto al eje x, respecto al eje y o respecto al parámetro t, hacemos de x, de y y de t. Para mantener consistencia dividimos por dx, dy o dt. Entonces esta es una fórmula bien bonita, es una fórmula fácil. ¿Y por qué estoy insistiendo tanto en esta fórmula? Porque en algún momento en cálculo multivariable van a ver que las curvas no tienen que estar solo confinadas a un plano cartesiano, pueden ocurrir en el espacio. Entonces en el espacio ya van a ver 3 dimensiones. Creo que esto es x, y y z. Es decir, en algún momento si quieren calcular la longitud de una hélice, pueden tener un problema así interesante. Yo creo que z está subiendo. Entonces esta hélice es como una curva que va a estar alrededor de un cilindro. Entonces empieza aquí en el origen y va subiendo. Y así se va. Y esta es una curva que van a trabajar un montón en cálculo multivariable. Entonces lo interesante es que quieren determinar qué tan larga es esta hélice, conjeturando cuál se les ocurriría que es la longitud de arco. Si tenemos x' al cuadrado más y' al cuadrado, y aquí con esta curva tenemos una... Puede ser más un z. Sí, un z al cuadrado. Entonces aquí ya obtienen la expresión, ya pueden calcular la longitud de arco de esta hélice sin ningún problema. Más y' al cuadrado más z' al cuadrado dt. Y hasta si quieren pueden integrar en 3 dimensiones. Y esto sería, digamos, cómo trabajarían este problema. Entonces por eso es que estoy insistiendo tanto en esta fórmula. Ahora cuando tomen el curso de multivariable y miren esta fórmula dicen, ah, sí, tiene sentido, porque en cálculo integral tenemos ya esta otra expresión. Ahorita lo que voy a hacer es simplemente voy a limitarme a trabajar en 2 dimensiones. Y vamos a encontrar longitudes de arcos de funciones con las que usualmente trabajamos. Entonces aquí yo creo que... ¿Cuál ejercicio era? Yo creo que ya es el 7. Entonces tenemos este primer problema que es fácil, pero nos permite familiarizarnos con la fórmula. X es igual a... yo creo que les puse... Creo que había un 4 en el libro, pero igual esta R no cambia mucho. Es solo un parámetro. 4 por coseno de teta, Y es igual a 4 por seno de teta. Entonces, digamos, la curva que estoy escribiendo aquí, las ecuaciones paramétricas que estoy escribiendo aquí, ¿qué tipo de curva describen? Coseno es un círculo de radio 4, ¿no? Sí, es un círculo de radio 4. Entonces aquí, y aquí me faltaron los límites de integración. Teta está entre 0 y 2pi. Sí, toda la circunferencia. Y solo para tener una mejor idea cómo estamos recorriendo esta curva, ¿en sentido horario o en sentido antihorario? Sentido antihorario porque vamos Sí. con x. Sí. Empezamos aquí cuando teta es igual a 0, x es igual a 4 e y es igual a 0. Y cuando nos desplazamos a pi medios, ahora x es igual a 0, pero y es igual a 4. Y justo cuando lleguemos a 2pi,
vamos a empezar en el inicio. Entonces aquí estoy facultado para utilizar la fórmula de longitud de arco. Entonces algo que necesito recordarles es que, digamos, podemos encontrar la longitud de arco de esta forma: y es igual a 16 menos x al cuadrado. Obviamente tal vez solo podemos considerar medio círculo, pero igual siempre podemos doblar el resultado. Pero el problema es que si usamos nuestra expresión original, integrando de menos, yo creo que sí, de menos 4 a 4, 1 más y' al cuadrado, nos va a quedar una expresión un poco complicada, porque tenemos que derivar y', y esta es una regla de la cadena. Luego tenemos que sumar términos, encontrar factores comunes y todo. Entonces yo siento que eso es muy complicado para lo que realmente queremos hacer. Entonces, en vez de utilizar esta fórmula, vamos a usar que la longitud de arco es igual a la integral de 0 a 2pi x' al cuadrado más y' al cuadrado, y esto sería de teta. Y aquí me quiero aprovechar del hecho de que x al cuadrado más y al cuadrado es igual a una constante. Lo mismo nos va a pasar con las derivadas. 4, ¿verdad? Sí. 4 veces el ángulo. Sí, excelente. Entonces, digamos, con 4 por 2. sí, es rápida, es un bonito problema. Entonces, digamos, la derivada de x es igual a menos 4 seno de teta. Creo que el problema que tengo en las notas, el sentido es horario, pero como van a ver, el sentido de la curva no va a afectar la longitud de arco, lo cual es bastante bueno saber y que no esté sucediendo. Ahora hay otros temas donde sí el sentido de la curva va a importar. Entonces aquí 16 seno al cuadrado de teta más 16 coseno al cuadrado de teta es igual a 16. Y obtengo que la longitud de arco es simplemente la integral de 0 a 2pi por la raíz cuadrada de estos dos términos, los cuales son igual a 16. Nos queda un resultado sumamente sencillo, pero esta es la idea. Ya te encontré el 4, entonces no tengo necesidad de volverlo a escribir. Entonces aquí es igual a la integral de teta de 0 a 2pi. Sería 4 veces el ángulo. Sí. 4 por teta de 0 a 2pi. Y esto es igual a 8pi. Y este es un resultado conocido porque sabemos que sí, es 2πr, es la longitud de una circunferencia. Entonces aquí ya terminamos. Pero tengo otros dos problemas que van a ser más interesantes. En especial el problema de la cicloide. La cicloide siempre es un... Una pregunta aquí. Sí. Cuando utilizamos eso de seno al cuadrado más coseno al cuadrado, digamos ese 16 siempre es, o sea, el que está a la par de los términos. Sí, pero estos dos coeficientes tienen que ser el mismo. Si en algún momento tenemos 4 seno al cuadrado más 10 coseno al cuadrado, ya no sé. ¿Y cómo se podría hacer eso? Bueno, como hicimos con la elipse, hay veces que uno tiene el chance de... no, esas de medio ángulo no es... O sea, se tendría que hacer así, pero es muy complicado. La idea es que si siempre que tengan que hacer problemas como este, en algún momento se va a simplificar la raíz cuadrada, porque si no, solo se pueden hacer numéricamente. Incluso curiosamente, ya que estás mencionando esto, sí, uno no puede hallar la longitud de arco de una elipse. Vamos a tener un problema, porque con una elipse tenemos casi que el mismo problema. Y aquí es B, y ahorita van a ver por qué, ya que lo están preguntando. Y luego la elipse comienza en 0 y termina en 2pi, y uno pensaría, pero qué extraño que no podamos encontrar la longitud de arco de una elipse, o por lo menos no de manera exacta. Porque si nos vamos a trabajar este problema tal como es, bueno, calculo la derivada respecto de x respecto a teta,
menos a seno al cuadrado de teta, y' es b por coseno, b por coseno. Todavía no tenemos los cuadrados. Y luego si hacemos x' al cuadrado más y' al cuadrado, nos queda a al cuadrado seno al cuadrado de teta más b al cuadrado coseno al cuadrado de teta, y desafortunadamente esto no se puede simplificar más. No, incluso si utilizan fórmulas de medio ángulo va a haber todavía un gran problema. La raíz de Sí, ajá, esa raíz es un... Incluso yo creo que este problema aparece en el libro, pero les dicen, utilicen la regla de Simpson o la regla del trapecio para encontrar una aproximación numérica de esta. Ahora hay otros cursos donde se especializan en coordenadas elípticas y ahí tienen unos trucos que permiten evaluar este tipo de integrales, pero este no es el enfoque del curso. Entonces esa solo va a decir que no solo se puede encontrar numéricamente. Pero qué bueno que preguntaron. Aquí este examen va a tener problemas relativamente sencillos, pero observen que el álgebra aquí va a ser crítico. O sea, tienen que conocer obviamente las fórmulas para calcular cada una de estas cantidades, pero el álgebra y el uso de identidades trigonométricas es crítico, y no solo en este curso, sino también en cálculo multivariable. La mayor parte de las dificultades de ese curso es en el área de trigonometría, más cuando quieren hallar el volumen de regiones definidas por ecuaciones esféricas y tienen un cono, y un cono en coordenadas esféricas es un ángulo, pero también tienen un plano, tienen dos ángulos, y los límites en R son esferas. La mayor dificultad es encontrar esos límites de integración, coordenadas esféricas. Ahorita por el momento todavía estamos en 2 dimensiones. Ahorita otra vez volvemos a trabajar con la cicloide. O sea, afortunadamente esta cicloide la van a conocer muy bien. Y esto, como mencioné, digamos, en algún momento quieren diseñar un odómetro, y una forma fácil como pueden diseñarlo es que tengan un contador, y cada vez que una parte de la llanta pase por un sensor, ahí van contando el número de vueltas, y si conocen el número de vueltas y el radio de la llanta y lo dividen dentro de 8, van a poder encontrar de qué tanta distancia recorrió el carro, y es así como se ajusta el odómetro del carro. Pero para ello tenemos que determinar cuál es el largo de un arco de la cicloide. Entonces ahí para esa longitud de arco, ¿qué necesitamos realizar? Encontrar x' de teta e y' de teta. Entonces aquí es igual x' de teta. R es constante en este caso. Solo deriven teta menos seno de teta. Y aquí es igual y' de teta. Yo creo que ahorita Juan Diego se va a empezar a trabajar este problema por su cuenta y me va a decir, yo creo que aquí tenemos unas simplificaciones complicadas. Entonces tengo que x' es 1 menos coseno de teta por r, y' de teta es r por seno de teta. Y después, si continuamos simplificando, x' al cuadrado más y' al cuadrado es igual a r al cuadrado, 1 menos coseno al cuadrado de teta, más r al cuadrado, seno al cuadrado de teta. Y otra vez tenemos que insistir un poco con el álgebra. Tengo que expandir este cuadrado perfecto. Si quieren podemos factorizar el r al cuadrado, que es un factor común para ambos términos. 1 menos 2 coseno de teta más coseno al cuadrado de teta más seno al cuadrado de teta. Y luego
¿cómo puedo simplificar más esta expresión? ¿Qué primera simplificación puedo realizar? Excelente, sí. Y observen que la expresión se está simplificando en algo bastante sencillo y familiar. Pero ahorita solo puedo dejar esta expresión aquí. Ahorita observo que por el momento no lo puedo simplificar más. Si lo puedo simplificar más, podemos sacar el 2. Sí, saquemos el 2. Solo para hacerlo un poquito más fácil. Vamos a ver qué tanto nos ayuda esto. La longitud de arco, el cicloide empieza con θ es igual a 0, la cicloide, y luego termina con θ es igual a 2pi. La raíz cuadrada de x' al cuadrado más y' al cuadrado de θ. La integral de 0 a 2pi r por la raíz cuadrada de 2, 1 menos coseno θ. Y aquí me van a decir si puedo integrar algo. Y esto es otra pequeña complicación. Vamos a hacer aquí una pequeña trampa. Aquí desafortunadamente no podemos integrar esta función inicialmente, porque si tuviéramos afuera un seno de θ, por lo menos uno puede hacer una sustitución. Pero digamos, ahorita, ¿qué se les ocurre para integrar esta función? Digamos, ¿se recuerdan de alguna identidad trigonométrica que sea un 1 menos coseno de 2θ o un 1 más? Sí, pero es, bueno, aquí sería con seno, porque el coseno tiene positivo. Seno de 2θ es igual a 1 medio 1 menos coseno de θ. Pero ¿qué problema tenemos aquí? Aquí tenemos sí, perdón, no, esto está mal. Seno al cuadrado de θ es 2θ, sí. Entonces aquí tenemos un pequeño problema. Aquí no tenemos coseno de 2θ, pero tenemos coseno de θ. Si nos portamos creativos, lo que podemos decir, bueno, si seno al cuadrado de θ es igual a esto, ¿a qué es igual seno al cuadrado de θ medios? Entonces, utilizando esta misma fórmula, ¿qué sería igual seno al cuadrado de θ medios? Sí, entonces esta es la identidad que necesitamos utilizar. Incluso se conoce como el medio ángulo, que en realidad es lo mismo que esta, solo que es no a uno siempre se le ocurre decir, puedo usar un θ medios. Y ahorita todavía tenemos que hacer un poco más de simplificaciones. Digamos, aquí tenemos 2 por 1 menos coseno de θ, y aquí tenemos 1 medio por 1 menos coseno de θ. Si multiplico ambos lados por 4, lo que voy a observar es que toda esta expresión que tengo aquí es igual a 4 por seno al cuadrado de θ medios. Y bueno, ahí está cómo puedo simplificar el radical. Ahora sí ya se puede ir, porque Sí. 4 2r, la integral de 0 a 2pi. Esa que es igual a la integral de seno de pi medios. sería 2 veces Sí, por 2r, sí. 2r por 2. Yo creo que necesitamos un signo negativo, pero pongámoslo aquí. Menos 2 coseno de 2 pi medios. Y bueno. Y ahorita empecemos a evaluar. Menos 4r coseno de pi menos coseno de 0. Entonces aquí es igual coseno de pi.
Esto es cuando tenemos 180 grados, entonces la coordenada en X va a ser negativa, ya que es igual coseno de 0 a 1. Entonces toda esta respuesta, que es igual menos 4 de R por... sí, es 8R. Entonces qué bonita respuesta. Uno ni se imaginaba que la longitud de arco de la cicloide es igual a 8R. Entonces toda esta longitud es simplemente 8R, y no importa el radio del círculo, siempre multiplicamos este resultado por 8. Entonces ahorita todavía estamos bien de tiempo, solo voy a hacer un problema más. Ese es otro problema que digamos que esperaría que pudieran trabajar en el parcial. Van a ver que es un problema que el único paso complicado es el álgebra. Ahora desafortunadamente aquí sí, con ecuaciones paramétricas vamos a tener que usar en algún momento identidades trigonométricas, seno al cuadrado más coseno al cuadrado. Seno al cuadrado de teta es igual a 1/2 de 1 menos coseno de 2 teta. Son casi que inevitables estas identidades. Entonces, aunque no quiero usarlas, las vamos a tener que usar. Yo creo que tengo que los límites de integración son de 0 a pi. Ahora, lo que me gusta de este problema es que aquí si uno no se anima tanto a resolver para el parámetro t. Aquí sí yo creo que no se va a poder eso. Pero igual se puede encontrar la longitud de arco. Y hasta en cierta forma se puede encontrar el área. Solo que ese problema de área sí sería sumamente complicado. Entonces otra vez para la longitud de arco, integro de 0 a pi por la raíz cuadrada de x' al cuadrado. Yo creo que en algún momento voy a tener que utilizar una notación para simplificar la escritura de estos términos, tal vez un x'2, bajo el entendido que estamos elevando al cuadrado las derivadas. Entonces ya lo único que nos queda es álgebra. Entonces aquí es igual a la derivada de x respecto a t. Está simpático porque Sí. es la primera por la derivada de la segunda. E al t por... No, como la derivada... Bueno, se puede, el orden no es mío. Más. Ujú. Bueno, misma historia de la t, solo que la condición negativa. Sí, seno de t. Muy bien. Y' su derivada es igual a... Casi la misma historia, pues, igual sea la seno de... Sí. A ese seguiría más por... Uy, aquí ojalá que no tengamos que resolver una integral como esta, porque estas son sumamente molestas. Entonces cuando hagamos x' al cuadrado más y' al cuadrado, vamos a obtener lo siguiente. X' al cuadrado, esto es un cuadrado perfecto. Aquí es igual e a la t al cuadrado. Sí, muy bien. Entonces solo tomemos nota de eso, porque así entonces nos evitamos escribir todos estos cuadrados. E a la 2t por coseno al cuadrado de t. Luego necesito multiplicar estos dos términos y multiplicarlos por 2. Menos 2 e a la t coseno de t seno de t. Más e a la 2t seno al cuadrado de 2t seno al cuadrado de t. Pero aquí solo escribí x' al cuadrado. Me falta y' al cuadrado. Entonces aquí es igual y' al cuadrado. Y sigamos sumando aquí en la línea inferior. Sí, ahí empieza a haber algo, empiezan a haber clics. Sí, es como un radio. O para hacerlo más fácil, observen que estos términos de en medio se cancelan. Aquí es igual a la 2t coseno al cuadrado de t más a la 2t seno al cuadrado de t. ¿Por qué solo es esto? Porque pueden tomar estos como coeficientes, y como son el mismo, coseno al cuadrado más seno al cuadrado es igual a 1. Y luego este otro término, los últimos términos, ¿a qué serían igual?
e a la 2t. Entonces por eso es que me gusta este problema, y esperen un problema sin problemas similares a esos en el parcial, problemas donde no tienen que complicarse tanto graficar e integrar y hacer cosas complicadas, pero sí en algún momento el álgebra les va a ayudar. Y ahorita este lo voy a escribir como 2 por e a la 2t a la 1 medio. ¿Por qué a la 1 medio? Porque les quiero preguntar, ¿puedo integrar todavía esta función o tengo que hacer un paso más? ¿Cuál regla de exponente tenemos para multiplicar la potencia de una potencia? Queremos hallar, por ejemplo, x a la a elevado a la b. 2t por 1 medio, que es igual a t. Y este nos queda, porque esta otra constante nos queda como 2 a la 1 medio. Entonces simplemente puedo escribirla como 2 a la 1 medio, la integral de 0 a pi. Entonces este era el último paso. Aquí pensarían, ay no puedo integrar esta función porque tengo un radical. El radical es una potencia, y aquí afortunadamente se cancela en algo bonito. Entonces tengo que la respuesta es la raíz cuadrada de 2 por e a la t, evaluado en t es igual a 0 y en t es igual a pi. Que en ese caso solo sería... Que es e a la 0, sí, e a la 0. Entonces aquí si no es 0, aquí es 1, porque e a la 0 es 1. Entonces les queda una respuesta bien bonita. Yo creo que por hoy ya trabajamos suficiente. Nos queda solo superficie de área para esta sección, pero vamos a ver si realmente vamos a presentar ese tema o si mejor nos empezamos a meter a coordenadas polares, que va a ser una gran parte del curso de cálculo multivariable. Creo que estamos terminando a tiempo, ¿no? Sí, cabal. Nos pasamos como 4 minutos. Pues está bien. Mira lo que estamos haciendo. Ok, muchas gracias. Y las soluciones del laboratorio ya están subidas.